Hola a todos, gracias por estar aquí una semana más. En el video de hoy vamos a trabajar con unos productos que me enviaron para que los probara, así que quise hacerlo directamente en un video con ustedes. Antes de eso, voy a ponerles por aquí, les comparto mi Instagram y la página web de nuestra tienda online para quienes les interesa. Como les decía, hace unos días recibimos estos productos, me los enviaron para que los probara. Son marca Art Color Colombia y vienen en esta presentación. Es un tarrito, cada tarrito viene por 60 mililitros y aquí por el lateral pueden ver cada uno de los colores. Entre los colores que recibí están el magenta, el verde medio, sepia, azul turquesa y amarillo. Y lo que vamos a hacer ahora es hacer como las muestras de color para ver la calidad del pigmento, la forma como se diluyen con el agua y los tonos que podemos lograr. Para hacer las pruebas tengo preparado papel acuarela, 2 tarritos con agua, los pinceles y una paleta para hacer las mezclas. Voy a depositar el color en la paleta y si se dan cuenta, solo con unas 2 o 3 goticas es suficiente para trabajar cómodamente con el color. Como se puede ver en la imagen, son colores bastante brillantes, el pigmento es bastante intenso, es decir, que pueden lograr colores bastante fuertes o dependiendo de la cantidad de agua con lo que los mezclen, también tonos muy suavecitos. Bueno, así quedan las primeras muestras de color. Como se pueden dar cuenta, los colores son muy bonitos, bastante brillantes. Y ahora lo que voy a hacer es ponerle los nombres y empezar a probar cómo se comportan los pigmentos mezclándolos entre sí y qué cantidad de colores se pueden lograr solo teniendo estos 5 tonos. Voy a hacer las mezclas posibles, pero les recuerdo que los tonos pueden ser mucho más amplios dependiendo de las cantidades en las que se aportan cada uno de los tonos. Es decir, más amarillo menos azul va a dar un color o más azul menos amarillo va a dar otro color. Entonces, dependiendo de la forma como ustedes juegan con los pigmentos y la cantidad de agua, pueden lograr una paleta muy amplia de tonos. Voy anotando abajo las mezclas que voy haciendo porque estos papelitos los guardo para cuando voy a hacer trabajos y quiero lograr de pronto algún color en especial y ya tengo ahí registrada la combinación de colores que usé. Debo decir que me encanta la calidad del pigmento y cuando seca se ve muy lindo. También que puedo lograr diferentes tonos de verde y esto para mí es súper importante.
Y así queda la paleta de colores que logré con las mezclas. Los colores se mezclan bastante bien, cuando se secan no hay separación de tonos. Voy a compartirles la página web de la marca por si están interesados en adquirir las acuarelas. A continuación lo que voy a hacer es aplicar cada uno de estos colores que logré, o no todos, alguna selección que hice, en alguna composición floral que tengo en mente. Entonces aquí les dejo a cámara rápida como todo el proceso.
Bueno, así queda la composición terminada. Espero que les haya gustado, que les sirva y que lo intenten. Y si es así, pues me comparten cada una de sus creaciones para poder observar qué tal les ha quedado. Es una técnica que me encanta, consume muy poquito material. Como se dieron cuenta, con un par de goticas podemos trabajar toda la composición y queda sobrando acuarela que se activa después nuevamente con agua. Así que bueno, esto es el video de hoy. Espero que les haya gustado y nos vemos la próxima semana con uno nuevo. Chao, chao.